La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 20. Thomas salió sin tener ni idea de a dónde iba a ir. Cuando pasó por la puerta, al lado del ama de llaves que había pasado de un desinterés total a una descarada curiosidad por enterarse de todo, cuando salió al soleado y luminoso día irlandés y bajó la escalinata y se detuvo un momento desorientado, solo tenía un pensamiento: alejarse. Tenía que alejarse. No deseaba ver a su abuela, no deseaba ver al nuevo duque de Windham, no deseaba que Amelia lo viera. Por lo tanto, de un salto montó en su caballo y se fue. Cabalgó hasta Buttersbridge, puesto que era el único lugar que conocía. Cuando llegó al camino de entrada de Cloverhill, pasó de largo. No deseaba entrar en esa casa, pues los demás volverían muy pronto. Así pues, continuó cabalgando hasta que vio el letrero de una posada a la derecha. Se veía bastante decente, así que desmontó y entró en la taberna. Y ahí estaba cuando lo encontró Amelia, 5 horas después. «Te he estado buscando», dijo ella en un tono que intentaba ser alegre y amistoso. Thomas cerró los ojos y se pasó un dedo por el puente de la nariz. Solo entonces los abrió de nuevo y contestó: «Parece que me has encontrado». Ella se mordió los labios, con la mirada posada en la jarra de cerveza llena hasta la mitad que él tenía delante. «No estoy borracho, si es lo que estás pensando». «Lo comprendería si lo estuvieras». «Una mujer tolerante», dijo él. Se echó atrás en la silla, en postura indolente y relajada. «Qué lástima que no me casara contigo». Tal vez no estaba borracho, pero había bebido el alcohol suficiente para ser cruel. Ella no contestó, y eso fue tal vez lo mejor. Si le hubiera dado la regañina que se merecía, él habría tenido la oportunidad de responder en conformidad, que era lo que en realidad quería, pero entonces se habría detestado más de lo que se detestaba en ese momento. Sinceramente, encontraba bastante cansina la perspectiva de una discusión. Ella no se merecía su mal humor, pero claro, él había intentado retirarse para estar solo y ella fue la que lo buscó e hizo todo el camino hasta la posada. Ella se sentó frente a él y se quedó mirándolo con expresión serena. Entonces, a él se le ocurrió: «¿Qué haces aquí?» «Creo que dije que te he estado buscando». Él miró alrededor. Estaban en una taberna, por el amor de Dios. Había hombres ahí bebiendo. «¿Has venido sin acompañante?» Ella se encogió levemente de hombros. «Dudo que alguien se haya fijado de mi ausencia. En Cloverhill hay bastante animación». «¿Todos están celebrando el nuevo duque?», preguntó él sarcástico. Ella la dio la cabeza, indicando que captaba su sarcasmo. «Todos están celebrando su próxima boda». Él la miró fijamente. «No conmigo», se apresuró a decir ella, levantando una mano para impedir la pregunta. «Sí», murmuró él. «Sería extraña toda esa celebración sin la prometida». Ella cerró bruscamente la boca, delatando su impaciencia con él, pero no perdió la calma. «Se va a casar con Grace». Él sonrió. «Sí, eso es estupendo. Es una buena noticia». «Parece que se quieren muchísimo». Él levantó la vista y la miró. Estaba sentada muy tranquila, y la tranquilidad no solo se le notaba en la voz, sino también en la actitud y en su aspecto. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, suelto, con unos mechones rebeldes metidos detrás de las orejas, y su boca no estaba sonriendo, pero tampoco tenía los labios fruncidos. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido ese día, estaba extraordinariamente serena y comedida, y tal vez feliz, si no por ella, por Jack y Grace. «La proposición fue muy romántica». «¿Estabas presente?» Amelia sonrió de oreja a oreja. «Estábamos todos». «¿Incluso mi abuela?» «Ah, sí». Él se rió, pese a su resolución de continuar fastidiado. «Lamento habérmelo perdido». «Yo también lo lamento». Él notó algo en su voz, y cuando la miró,
notó algo en sus ojos también, pero no deseaba verlo, no deseaba saberlo, no deseaba su lástima ni su compasión, ni lo que fuera que significara esa horrible expresión tan femenina, tan poco maternal, un poco triste, como si quisiera arreglarle todos los problemas, hacerlos desaparecer con un beso y un «Tranquilo, no pasa nada». Era demasiado pedir un maldito momento para revolcarse en su desdicha, y la desdicha era de él, no era el tipo de experiencia que deseaba compartir. Ah, sí, soy el hombre al que antes llamaban el Duque de Windham. Iba a ser una de las noticias más comentadas en las fiestas. Creo que el señor Audley tiene miedo. No podría ser de otra forma. Ella asintió levemente pensativa. Supongo, tendrá muchísimo que aprender. Tú siempre parecías estar muy ocupado cuando yo estaba en Belgrave. Él bebió un trago de cerveza, y no porque lo deseara. Esa era la tercera jarra y le parecía que ya había bebido suficiente. Pero si ella creía que él pensaba emborracharse hasta atontarse, tal vez se marcharía. Sería más fácil sin ella. Ese día, ahí, era el señor Thomas Cavendish, caballero de Lincolnshire, y en ese momento le resultaría más fácil aceptar su nueva condición sin ella al lado. Pero ella no captó la indirecta y si acaso pareció acomodarse mejor en la silla. Grace lo ayudará, no me cabe duda. Ella sabe muchísimo acerca de Belgrave. Es una buena mujer. Sí. Se miró las manos, pasando ociosamente los dedos por las grietas y arañazos de la mesa, y volvió a mirarlo. Yo no la conocía muy bien antes de este viaje. Él encontró extraña esa declaración. La conoces de toda la vida. Pero no la conocía demasiado bien. Siempre fue amiga de Elizabeth, no mía. Me imagino que Grace no estaría de acuerdo con esa afirmación. Ella arqueó las cejas justo lo necesario para manifestar su desdén. Es fácil ver que no tienes hermanos. ¿Y con eso quieres decir? Es imposible ser amiga en igual medida de dos hermanas o hermanos. Siempre uno tiene que ser el principal. Qué complicada debe ser la amistad con las hermanas Willoughby. 5 veces más complicado que ser amiga tuya. Pero no tan difícil. Ella lo miró con tranquilidad. En este momento tendría que estar de acuerdo. ¡Ay! Exclamó él sonriendo, pero sin mucho humor, y él, sin mucho, era quedarse corto. Ella no contestó, y por lo que fuera, eso lo pinchó. Por lo tanto, consciente de que era un idiota, se inclinó a mirarle las manos. Ella las retiró inmediatamente de encima de la mesa. ¿Qué haces? Busco las garras, contestó él, y en su voz sonó una sonrisa satisfecha. Ella se levantó de repente. No eres el de siempre. Eso le hizo reír. ¿Acabas de darte cuenta? No me refería a tu nombre. Ah, entonces debes de referirte a mis encantadores modales y a mi magnífico aspecto. Ella apretó los labios. No suele ser tan sarcástico. Buen Dios, ¿qué esperaba de él? Por favor, ten un poco de compasión, Lady Amelia. ¿Se me permiten por lo menos unas pocas horas para lamentar la pérdida de todo lo que quiero? Ella volvió a sentarse, pero con sumo cuidado, y no parecía cómoda en su posición. Perdóname. Apretó la mandíbula y tragó saliva, y entonces añadió, debería ser más comprensiva. Él exhaló un suspiro de irritación y se pasó la mano por el ojo y la frente. Maldición, estaba cansado. Esa noche pasada no había pegado el ojo, y por lo menos 1 hora de vigilia la había pasado en el muy incómodo estado de desearla. ¿Y ahora ella actuaba así? No me pidas perdón, dijo él, harto de todo el asunto. Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. Él supuso que había estado a punto de pedir disculpas de nuevo. Bebió otro trago. Nuevamente, ella no captó la indirecta. ¿Qué vas a hacer? ¿Esta tarde? Susurró él, sabiendo muy bien que no era ese el sentido de la pregunta. Ella lo miró molesta. No lo sé, contestó irritado.
Solo han pasado unas horas. Bueno, sí, pero lo has estado pensando durante más de una semana, y en el barco parecías estar bastante seguro de que este sería el resultado. No es lo mismo. Pero, Por el amor de Dios, Amelia, ¿vas a hacer el favor de dejar en paz este asunto? ella se echó hacia atrás y al instante lamentó su estallido de furia, aunque no lo bastante para disculparse. Debo irme, dijo ella con voz apagada. De ninguna manera él se lo iba a impedir. No había estado intentando librarse de ella. Ella saldría por esa puerta y por fin él tendría un poco de paz y silencio, y no estaría sentado ahí esforzándose en no mirarle la cara, la boca, ese lugar de los labios que a ella le gustaba tocarse con la punta de la lengua cuando estaba nerviosa. Pero cuando ella se levantó, algo lo agarró por dentro, esa molesta pizca de integridad que se negaba a desaparecer junto con el resto de su identidad. Maldición. ¿Tienes acompañante? No lo necesito, replicó ella, en absoluto impresionada por su tono. Él se levantó haciendo ruido en el suelo con las patas de la silla. Te acompañaré. Creo que he dicho. Él la cogió del brazo con más fuerza de lo que había sido su intención. Eres una mujer soltera, sola en un país extranjero. Ella lo miró con cierta incredulidad. Tengo un caballo, Thomas. No creerás que he venido caminando sola por la calle. Te acompañaré. ¿Quieres ser cortés? La cortesía parece ser lo único que no puedo perder, dijo él sarcástico. Si no, estaría feliz de dejarte marchar sola. Le pareció que ella estaba a punto de discutir, pero predominó su buen juicio natural. Muy bien, dijo exhalando un suspiro de impaciencia. ¿Puedes acompañarme hasta el recodo de la calle si ese es tu deseo? ¿Ese es un reto, Lady Amelia? Ella se giró a mirarlo con los ojos tan tristes que él se sintió casi golpeado. ¿Y cuándo comenzaste a llamarme Lady otra vez? Él la miró un buen rato y finalmente contestó en voz baja y suave. Cuando dejé de ser un lord. Ella no hizo ningún comentario, pero él vio el movimiento de su garganta. Maldición, valía más que no se echara a llorar. Él no podría soportarlo. Vamos entonces, dijo ella, y soltándose de su brazo, echó a caminar a toda prisa delante de él. Pero él notó lo entrecortada que le salió la voz, y cuando ella salió por la puerta, se fijó en que su andar no era el de siempre. Iba demasiado rígida, y no llevaba las manos de la manera que acostumbraba. Su brazo no hacía ese leve y airoso movimiento que él adoraba, aunque hasta ese momento no se había dado cuenta de que lo adoraba, como tampoco se había dado cuenta de que conocía los ritmos de su andar hasta que advirtió que los echaba de menos, y encontraba condenadamente frustrante que en esos momentos, en medio de todo el desastre, cuando no deseaba hacer nada aparte de estar sentado compadeciéndose de sí mismo, sufriera por ella. Amelia, dijo cuando ya habían salido de la taberna. Su voz sonó brusca, pero no había sido su intención llamarla. Simplemente ocurrió. Ella se detuvo, levantó la mano hasta su cara, la bajó y solo entonces se giró. perdona. Ella no le preguntó por qué le pedía perdón, pero la pregunta quedó suspendida en el aire de todos modos. Perdona que haya sido tan grosero. No te lo merecías. Ella levantó la vista, miró hacia un lado y finalmente lo miró a los ojos. Te has portado mucho mejor de lo que se portarían muchos hombres en tu situación. Ella consiguió esbozar una sonrisa. Si por casualidad te encuentras con otro en mi situación, quiero decir, dale mi dirección, por favor. A ella se le escapó una risita y al instante pareció avergonzada. Lo siento mucho. Ah, no lo sientas. Si alguien merece reír, eres tú. No, dijo ella al instante. No podría. Eso no es lo que quise decir. Interrumpió él. No quería que ella fuera a decir algo que lo hiciera sentirse más idiota aún. Sino simplemente que tu vida también ha dado un vuelco. La ayudó a subir a la silla,
procurando no dejar las manos más tiempo del necesario en su cintura y no fijarse en que olía a rosas. Cloverhill no está lejos, dijo ella cuando ya iban cabalgando. Él asintió. Bueno, ya lo sabes, has tenido que pasar por ahí cuando volviste de McGillisbridge. Él volvió a asentir. Ella también asintió y giró la cara hacia el frente, centrando la atención en el camino. Era muy buena jinete, observó él. No sabía cómo lo haría en una cabalgada menos apacible, pero su postura y forma de sostenerse en la silla eran perfectas. Se le doblaría un poco la columna y se le hundirían un poco los hombros si se giraba a mirarlo. Pero ella no se giró a mirarlo. Cada vez que la miraba, veía su perfil, hasta que finalmente llegaron a la curva después de la cual estaba Cloverhill. Hasta el recodo de la calle creo que especificaste. ¿Vas a entrar? Preguntó ella entonces, no con voz tímida, sino con una especie de dolorosa cautela. No. Ella asintió. Lo comprendo. Él dudaba de que lo comprendiera, pero no vio ningún motivo para decirlo. ¿Vas a volver en algún momento? No, dijo él. Hasta ese momento no lo había pensado, pero no deseaba hacer el viaje de regreso a Inglaterra con el grupo. Volveré a Belgrave por mi cuenta, añadió, y después de eso no sabía qué haría. Suponía que se quedaría en la casa una semana más o menos para explicarle a Jack cómo funcionaba todo y para recoger sus cosas. Aunque el ducado ya no fuera suyo, debía de tener alguna pertenencia. Sería difícil aceptar su nueva situación si no poseía al menos sus botas. ¿Por qué encontraba más deprimente eso que la pérdida del maldito castillo? No lo sabría jamás. Adiós entonces, dijo ella y sonrió, pero fue una sonrisa muy leve. A su manera, esa sonrisa era la más triste que había visto él. Adiós, Amelia. Ella continuó detenida un momento y finalmente azuzó al caballo para que reanudara la marcha, preparándose para continuar sola. Espera, gritó él. Ella se giró en la silla, sus ojos brillantes y esperanzados. La brisa le cogió un mechón, levantándoselo en un serpentino arco. Impaciente, ella se lo metió detrás de la oreja. Debo pedirte un favor. Y era cierto, aunque en realidad eso no explicaba el alivio que sintió cuando ella avanzó hasta poner su caballo al lado del de él. Por supuesto. Necesito escribir una breve carta al duque. Se aclaró la garganta. Le resultaba difícil calcular cuánto tiempo le llevaría escribirla. Finalmente continuó. ¿Me harás el favor de ser mi mensajera? Sí, pero también estaría encantada de transmitir el mensaje, para que no tengas que tomarte el trabajo de... Agitó la mano. Bueno, el trabajo de escribirla, supongo. Si transmites mis palabras, sabrán que me has visto. Ella entreabrió los labios, pero no contestó. Tienes que pensar en tu reputación. Ella tragó saliva y él adivinó lo que estaba pensando. Nunca antes había tenido que preocuparse por su reputación. Sí, claro, dijo ella en tono abrupto. ¿Nos encontramos aquí entonces, justo después de la puesta de sol? No. Él pestañeó sorprendido. Podrías retrasarte, y no quiero esperarte en un camino público. No me retrasaré. Nos encontraremos en el mirador. ¿Hay un mirador? La señora Audley me lo enseñó. Le explicó cómo llegar y añadió. No está lejos de la casa, pero no te verán si es lo que temes. Él asintió. Gracias. Agradezco tu ayuda. Entonces, ella emprendió la marcha y él continuó donde estaba, mirándola hacerse más y más pequeña con la distancia. Siguió mirándola hasta que ella dobló la curva y se perdió de vista. Esperó otro rato más. Entonces, cuando supo en su corazón de que ella había desmontado y entrado en la casa, giró el caballo y se alejó. Pero solo entonces.